¿Qué es la justicia? Cuando hablamos de la tradición de la filosofía política y de la teoría política, vamos a encontrar autores que hacen de la justicia un elemento central de la reflexión de la filosofía política o de la teoría política. Yo quisiera presentarles a ustedes la definición de justicia en un sentido negativo. Es decir, partir de definir qué es la injusticia para poder después definir qué es la justicia. La injusticia la definiríamos como el dolor irracional y no justificado que sufren los seres humanos o los seres sintientes. Sociedades que son injustas son sociedades en las cuales se genera sufrimiento humano o sufrimiento de los seres sintientes de manera irracional y no justificada. Una sociedad como la europea de los siglos XVII, XVIII y XIX, que estaban atravesada por un modelo esclavista, producía sufrimiento humano de manera exagerada a través del sometimiento de sociedades y comunidades en el África, en el Asia y en América. Lo que implicó un ordenamiento de la sociedad que podríamos criticar a través de esa injusticia, de ese dolor y de ese sufrimiento. Un animalista podría decir que la sociedad capitalista es una sociedad injusta porque produce sufrimiento de los animales sintientes de manera irracional e injustificada. Cuando tenemos claro esta concepción de la injusticia, nos permite también criticar los modelos sociales, culturales y políticos que ordenan al ser humano en sus formas de autogobierno, de las que hemos venido hablando en videos anteriores. Cuando hablamos, por ejemplo, del capitalismo, el socialismo, las sociedades republicanas o monárquicas, las podemos cuestionar a través de ese sufrimiento, dolor humano o dolor de los seres sintientes que no se puede justificar, que no se puede legitimar. Eso nos ayuda a entender por qué una posición crítica frente a la justicia tendría que ver con establecer la distancia entre el dolor y el sufrimiento que consideramos racional y el dolor y el sufrimiento que consideramos irracional. Nosotros podríamos decir que el dolor y el sufrimiento que establecemos de manera racional es aquel dolor o sufrimiento que no podríamos cuestionar en el sentido de que no es producido de forma injustificada. Un ejemplo es la muerte. La muerte de un familiar está relacionada con una condición claramente biológica y existencial del ser humano frente a su finitud. El hecho de que un familiar muera por enfermedad se convierte en un dolor que no es injusto porque hace parte de los procesos de la vida, de los procesos de la existencia humana. El problema de la injusticia entraría allí cuando esa enfermedad pudo ser tratada o esa enfermedad pudo ser solucionada o el desarrollo científico, técnico y tecnológico de una sociedad pudo haber resuelto esa enfermedad y haber podido salvar la vida de esa persona. Una sociedad, por ejemplo, es injusta cuando el desarrollo institucional, económico, político, científico y técnico podía resolver esa enfermedad y no lo hizo. Una sociedad en ese sentido es injusta, por ejemplo, cuando hay niños que mueren de hambre sabiendo que ya existen las condiciones científicas, técnicas y económicas para que esos niños no mueran de hambre. ¿Eso qué ha implicado? Un cuestionamiento en torno a cuáles serían los modelos de justicia a desarrollar para evitar estas formas irracionales de la injusticia. Allí hay tres grandes modelos. Un modelo que ha sido muy reflexionado en torno a la tradición de las posturas liberales y conservadoras del pensamiento filosófico y de la teoría política, que tiene que ver con la justicia punitiva. En la justicia punitiva lo que se cuestiona es cómo un ser humano le causa dolor a otro ser humano de manera irracional e injusta. Por ejemplo, al asesinarlo, violarlo, violentarlo, defraudarlo, manipularlo, etcétera, etcétera. Para eso se ha construido un aparato jurídico que busca establecer justicia a través de redistribuir ese dolor. Por ejemplo, cuando se le quita la libertad al delincuente y se le envía a la cárcel, se le está castigando por haber causado un dolor irracional a un individuo o a un grupo de personas en la sociedad. Nietzsche decía que este modelo punitivo era un modelo de venganza, porque lo que establecía era la satisfacción de aquel que había sufrido el dolor y permitirles superar ese dolor a través de mostrarle que el otro también sufría porque de manera injusta lo había hecho sufrir a él. Cuando, por ejemplo, exigimos que un violador de niños o un asesino sea condenado a pena de muerte, es porque la sociedad busca la satisfacción de ese dolor, dice Nietzsche. En ese sentido, esa justicia punitiva está profundamente relacionada con la venganza, a pesar de que el Estado sea quien la distribuya, como diría Kafka. Cuando, por ejemplo, el Estado redistribuye la tortura,
construyendo cárceles y estableciendo los castigos dependiendo los delitos. La tortura, la cárcel o la pena de muerte son formas que el Estado ha establecido justamente para castigar a aquellos que han cometido un delito, es decir, han generado un sufrimiento irracional dentro de la sociedad. El segundo gran modelo es el modelo redistributivo, reflexionado por Marx. Ese modelo redistributivo tiene que ver con las condiciones materiales de la acción humana. Cuando, por ejemplo, un delincuente comete un delito, la pregunta del punitivista es que hay que corregir y hacerlo sufrir para que cambie su comportamiento. La pregunta de Marx es cuáles fueron las condiciones que hicieron que esa persona, las condiciones materiales que hicieron que ese individuo cometiera ese delito. Si estamos hablando de un joven que vive en un barrio donde carece de oportunidades, donde no recibió educación, donde no tiene acceso a la salud, donde no tiene acceso a la cultura, donde no tiene acceso al transporte o a la alimentación, la pregunta es entonces, ¿por qué comete delitos? Comete esos delitos porque requiere resolver sus condiciones materiales, porque no tuvo la formación educativa para entender quizás el mundo de otra manera, o porque no tuvo un acceso a la cultura que le permitiera entender proyectos individuales diferentes al que decidió. Cuando uno piensa, por ejemplo, en un joven que crece en una zona rural, donde solo tiene dos oportunidades, trabajar como un campesino mal pago o ser un raspachín y recibir un mejor salario, la pregunta es ¿por qué decide ser un raspachín? Es decir, ¿por qué viola el derecho? Lo viola porque piensa que su proyecto individual allí puede ser resuelto. ¿Qué quiere decir esto? John Rawls, en su texto sobre la justicia, nos dice cómo, por ejemplo, las condiciones materiales de existencia definen la posibilidad de que el individuo desarrolle su proyecto de vida en libertad. Cuando yo tengo educación, tengo salud, tengo vivienda, tengo trabajo, puedo desarrollar mi proyecto de vida. Puedo construir familia, puedo viajar, puedo definir qué quiero leer o qué quiero escuchar. Puedo ir al cine, puedo ir a tomarme una cerveza, o sea, puedo planificar mi existencia y desarrollarla en libertad. Esas condiciones materiales son necesarias para desarrollar esa vida en libertad. Dworkin, por ejemplo, pensador estadounidense, filósofo y jurista, nos dice, por ejemplo, que el Estado debe establecer condiciones que le permitan materialmente a los individuos desarrollar su libertad, porque la libertad no puede ser pensada en abstracto. El individuo no es libre en abstracto, el individuo es libre dentro de unas condiciones sociales, económicas, políticas, jurídicas que le permiten desarrollar su proyecto de vida. El tercer gran modelo de la justicia es la justicia del reconocimiento, donde no solo es necesario que el individuo desarrolle su proyecto de vida, sino que ese proyecto ya sea reconocido por otros. Son las injusticias que atraviesan las comunidades y las diversidades de género y las diversidades sexuales y las comunidades indígenas y las comunidades negras, cuando no se les reconoce sus diferentes formas de comprender sus relacionamientos sociales. Por ejemplo, distintas formas de entender la familia. Por ejemplo, distintas formas de entender socialmente cómo nos relacionamos con la naturaleza. Por ejemplo, distintas formas de entender, por ejemplo, la felicidad. ¿Qué significa ser feliz? Cuando ese reconocimiento no aparece, lo que se genera es exclusión. La persona no puede desarrollar plenamente su proyecto de vida porque es excluida del entorno social. Lo que sucedía y aún sucede, por ejemplo, con la comunidad trans o con la comunidad de las diversidades sexuales o de las diversidades de género, que no les permite la sociedad en torno a sus prácticas culturales desarrollar su proyecto de vida porque se les excluye. No se les permite desarrollar familia, no se les permite tener trabajos distintos, no se les permite educarse, no se les permite expresar en la calle su forma de ver, entender y asumir el mundo. Estos tres modelos, el modelo de justicia punitiva, el modelo de justicia redistributiva y el modelo del reconocimiento, se encuentran constantemente en pugna porque implican modelos institucionales conflictivos. El punitivista busca castigar a aquel individuo que se ha salido de la norma y de las reglas éticas y morales establecidas por la sociedad. Por su lado, la teoría del reconocimiento busca establecer cómo reconocer al otro en sus proyectos individuales. El dilema es que el reconocimiento del proyecto individual del otro puede estar en conflicto con el proyecto individual propio, o cómo ese proyecto social entra en conflicto con el proyecto individual. Por ejemplo, en una sociedad como las teocracias árabes, entran en conflicto permanente con los movimientos feministas, con las comunidades LGTBIQ+, justamente porque desarrollan proyectos colectivos e individuales que son contrarios a su modelo estatal y político. Es decir, la justicia se convierte en un espacio de conflicto, de horizonte de sentido en su reclamación.
porque entendemos la justicia de formas diversas y a su vez esas formas diversas de entenderla implican conflictos en torno a su definición. Podríamos decir que una sociedad como las de las teocracias árabes son sociedades justas en el sentido redistributivo, porque pareciese que sus ciudadanos viven en condiciones materiales que les permite desarrollar sus proyectos individuales. Pero cuando observamos dentro de esas sociedades si hay un reconocimiento en torno a la diversidad de esos proyectos, nos damos cuenta que esa diversidad ha sido limitada por el marco religioso y teocrático de la organización estatal y social. ¿Eso a qué lleva? A que se practiquen modelos punitivistas extremos, como por ejemplo castigar a un homosexual con la horca. Esos conflictos nos permiten entonces establecer modelos críticos. La injusticia es un posicionamiento crítico frente a la sociedad, pero también el reclamo de justicia es un posicionamiento crítico frente a esa sociedad. Un ejemplo en Colombia son las víctimas. Las víctimas del conflicto armado establecieron que nuestra sociedad era injusta porque había asesinado a miles de jóvenes, de madres, de líderes sociales, de indígenas, de comunidades, de individuos de las comunidades afro que habían sido eliminados simplemente porque su proyecto de vida no era aceptado dentro de nuestra sociedad, porque su comprensión de una sociedad más justa no era entendido, aceptado y reconocido dentro de nuestra sociedad. La justicia es un campo en disputa y como campo en disputa implica reinterpretarla y reconceptualizarla constantemente. Por ejemplo, los modelos de justicia transicional implican esto. ¿Cómo reducir justicia punitiva? Por ejemplo, castigar a un delincuente, a un violador de derechos humanos, sea un guerrillero, un paramilitar o un militar, a través de que nos entregue verdad. Lo vamos a castigar punitivamente con un menor grado en la medida en que él nos entregue la verdad del proceso que implicó el desarrollo de la violencia en Colombia. Porque las víctimas van a preferir quizás la verdad a la venganza. Esto es interesante para cuestionar un poco a Nietzsche sobre su concepción de la justicia. Quizás el ser humano no simplemente busque la venganza, quizás el ser humano también busque la verdad como una forma de justicia para de esa manera acceder al perdón o al menos al odio que tiene derecho cada ser humano de sentir frente a otro que lo ha dañado. La verdad se convierte entonces en un modelo de justicia. La transformación entonces de los modelos de gobierno nos permite establecer diferentes formas de interpretación de la justicia y de la injusticia. Esto no tiene que ver con una concepción relativista de lo justo, tiene que ver justamente con que el horizonte de la justicia tiene que ser un horizonte de la verdad. Tenemos que pensar a la justicia como una meta a alcanzar para que las sociedades mejoren y sean a su vez menos injustas. Por eso les hago la pregunta: ¿es posible desaparecer la injusticia de la sociedad cuando reconocemos que el ser humano tiene comportamientos irracionales?